Conceptos de Big Data. Suscríbase a nuestro portal a http://addkw.com. El primer cuestionamiento que posiblemente llegue a su mente en este momento es ¿qué es Big Data? ¿Y por qué se ha vuelto tan importante? Pues bien, en términos generales podríamos referirnos como a la tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados que se están generando a través de los medios digitales y que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a una base de datos relacional para su análisis, de tal manera que el concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Se estimó que en el 2012 el universo de datos digitales llegó a 4.1 millones de gigabytes. Sin embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad en específico, ya que es usualmente utilizada cuando se habla en términos de petabytes y exabytes de datos. Entonces, ¿cuánto es demasiada información de manera que sea elegible para ser procesada y analizada utilizando Big Data? Analicemos primeramente en términos de bytes. Un gigabyte es 10 a la 9 bytes, un terabyte es 10 a la 12 bytes, un petabyte es 10 a la 15 bytes, un exabyte es 10 a la 18 bytes. De otro lado, el gran volumen de información existe en una gran variedad de datos que pueden ser representados de diversas maneras en todo el mundo, por ejemplo, a través de dispositivos móviles, audio, videos, sistemas GPS, incontables sensores digitales en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos, veletas, anemómetros, etc., los cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma que las aplicaciones que analizan estos datos requieren que la velocidad de respuesta sea lo demasiado rápida para lograr obtener la información correcta en el momento preciso. Estas son las características principales de una oportunidad para Big Data. Los seres humanos estamos creando y almacenando información constantemente y cada vez más en cantidades astronómicas. Se podría decir que si todos los bits y bytes de datos del último año fueran guardados en CDs, se generaría una gran torre desde la Tierra hasta la Luna y de regreso. Se estima según IDC que el universo digital llegará el 2015 a 9 zettabytes y el 2020 a 40 zettabytes de información. Esta contribución a la acumulación masiva de datos la podemos encontrar en diversas industrias. Las compañías mantienen grandes cantidades de datos transaccionales, reuniendo información acerca de sus clientes, proveedores, operaciones, etc. De la misma manera sucede en el sector público. En muchos países se administran enormes bases de datos que contienen datos de censo de población, registros médicos, impuestos, etc. Y si a todo esto le añadimos transacciones financieras realizadas en línea o por dispositivos móviles, análisis de redes sociales, ubicación geográfica mediante coordenadas GPS, en otras palabras, todas aquellas actividades que la mayoría de nosotros realizamos varias veces al día con nuestros smartphones, estamos hablando de que se generarían alrededor de 2.5 quintillones de bytes diariamente en el mundo. De acuerdo con un estudio de Cisco realizado entre el 2011 y el 2016, la cantidad de tráfico de datos móviles crecerá a una tasa anual de 78%, así como el número de dispositivos móviles conectados a Internet excederá el número de habitantes en el planeta. Las Naciones Unidas proyectan que la población mundial alcanzará los 7.5 billones de habitantes para el 2016, de tal modo que habrá cerca de 18.9 billones de dispositivos conectados a la red a escala mundial. Esto conllevaría a que el tráfico global de datos móviles
alcance 10.8 exabytes mensuales o 130 exabytes anuales. Este volumen de tráfico previsto para el 2016 equivale a 33 billones de DVDs anuales o 813 cuatrillones de mensajes de texto. Pero no solamente somos los seres humanos quienes contribuimos a este crecimiento enorme de información. Existe también la comunicación denominada máquina-máquina, cuyo valor en la creación de grandes cantidades de datos también es muy importante. Sensores digitales instalados en contenedores para determinar la ruta generada durante una entrega de algún paquete y que esta información sea enviada a las compañías de transportación. Sensores en medidores eléctricos para determinar el consumo de energía a intervalos regulares para que sea enviada esta información a las compañías del sector energético, etc. Se estima que hay más de 30 millones de sensores interconectados en distintos sectores como automotriz, transportación, industrial, servicios, comercial, etc. Y se espera que este número crezca en un 30% anualmente. Muchas organizaciones se enfrentan a la pregunta sobre qué información es la que se debe analizar. Sin embargo, el cuestionamiento debería estar enfocado hacia qué problema es el que se está tratando de resolver. Si bien sabemos que existe una amplia variedad de tipos de datos a analizar, una buena clasificación nos ayudaría a entender mejor su representación, aunque es muy probable que estas categorías puedan extenderse con el avance tecnológico. Se tiene, de acuerdo a la clasificación estándar, 4 tipos de datos en Big Data. El primero, Web and Social Media, que incluye contenido web e información que se obtenía de las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. y también blogs. Segundo, Machine to Machine o máquina a máquina. Se refiere a las tecnologías que permiten conectarse a otros dispositivos. Máquina a máquina utiliza dispositivos como sensores o medidores que capturan algún evento en particular, por ejemplo la velocidad, temperatura, presión, variables meteorológicas, variables químicas como la salinidad, etc. Datos los cuales se transmiten a través de redes alámbricas, inalámbricas o híbridas a otras aplicaciones que traducen estos eventos en información significativa. Tercero, Big Transaction Data. Incluye registros de facturación en telecomunicaciones, registros detallados de las llamadas telefónicas, CDR, etc. Estos datos transaccionales están disponibles en formatos tanto semi-estructurados como no estructurados. Cuarta, Biometrics. Información biométrica en la que se incluye huellas digitales, escaneo de la retina, reconocimiento facial, genética, etc. En el área de seguridad e inteligencia, los datos biométricos han sido información importante para las agencias de investigación. Quinto y último, Human Generated. Las personas generamos diversas cantidades de datos como la información que guarda un call center al establecer una llamada telefónica, notas de voz, correos electrónicos, documentos electrónicos, estudios médicos, etc. Las organizaciones han atacado esta problemática desde diferentes ángulos. Todas estas montañas de información han generado un costo potencial al no descubrir el gran valor asociado. Desde luego, el ángulo correcto que actualmente tiene el liderazgo en términos de popularidad para analizar enormes cantidades de información es la plataforma de código abierto Hadoop. Hadoop está inspirado en el proyecto de Google File System, GFS, en el paradigma de programación MapReduce, el cual consiste en dividir en dos tareas, Mapper y Reducer, para manipular los datos distribuidos a nodos de un clúster, logrando un alto paralelismo en el procesamiento. Hadoop está compuesto de 3 piezas: Hadoop Distributed File System, HDFS, Hadoop MapReduce y Hadoop Common. Veamos el primero, Hadoop Distributed File System, HDFS. Los datos en el clúster de Hadoop son divididos en pequeñas piezas llamadas bloques y distribuidas a través del clúster. De esta manera, las funciones map y reduce
pueden ser ejecutadas en pequeños subconjuntos y esto provee de la escalabilidad necesaria para el procesamiento de grandes volúmenes. La siguiente figura ejemplifica cómo los bloques de datos son escritos hacia HDFS. Observe que cada bloque es almacenado 3 veces y al menos un bloque se almacena en un diferente rack para lograr redundancia. Hadoop MapReduce. MapReduce es el núcleo de Hadoop. El término MapReduce en realidad se refiere a dos procesos separados que Hadoop ejecuta. El primer proceso map, el cual toma un conjunto de datos y lo convierte en otro conjunto donde los elementos individuales son separados en tuplas, pares de llave-valor. Segundo, el proceso reduce, que obtiene la salida de map como datos de entrada y combina las tuplas en un conjunto más pequeño de las mismas. Una fase intermedia es la denominada shuffle, la cual obtiene las tuplas del proceso map y determina qué nodo procesará estos datos dirigiendo la salida a una tarea reduce en específico. La siguiente figura ejemplifica un flujo de datos en un proceso sencillo de map reduce. Hadoop Common. Hadoop Common Components son un conjunto de librerías que soportan varios subproyectos de Hadoop. Además de estos tres componentes principales de Hadoop, existen otros proyectos relacionados los cuales son definidos a continuación. Avro es un proyecto de Apache que provee servicios de serialización. Cuando se guardan datos en un archivo, el esquema que define ese archivo es guardado dentro del mismo. De este modo es más sencillo para cualquier aplicación leerlo posteriormente, puesto que el esquema está definido dentro del archivo. Chuckwa, diseñado para la colección y análisis a gran escala de logs, incluye un toolkit para desplegar los resultados del análisis y monitoreo. Flume, tal como su nombre lo indica, su tarea principal es dirigir los datos de una fuente hacia alguna otra localidad, en este caso hacia el ambiente de Hadoop. Existen tres entidades principales: Source, Decorator y Sink. Un Source es básicamente cualquier fuente de datos. Sink es el destino de una operación en específico y un Decorator es una operación dentro del flujo de datos que transforma esa información de alguna manera, como por ejemplo comprimir o descomprimir los datos o alguna otra operación en particular sobre los mismos. HBase. HBase es una base de datos columnar Oriented Database o base de datos orientada a columnas que se ejecuta en HDFS. HBase no soporta SQL, de hecho HBase no es una base de datos relacional. Cada tabla contiene filas y columnas como una base de datos relacional. HBase permite que muchos atributos sean agrupados llamándolos familias de columnas, de tal manera que los elementos de una familia de columnas son almacenados en un solo conjunto. Esto es distinto a las bases de datos relacionales orientadas a filas, donde todas las columnas de una fila son almacenadas en conjuntos. Facebook utiliza HBase en su plataforma desde noviembre del 2010. Hive es una infraestructura de data warehouse que facilita administrar grandes conjuntos de datos que se encuentran almacenados en un ambiente distribuido. Hive tiene definido un lenguaje similar a SQL llamada Hive Query Language, HQL. Estas sentencias HQL son separadas por un servicio de Hive y son enviadas a procesos MapReduce ejecutadas en el clúster de Hadoop. Pig, inicialmente desarrollado por Yahoo para permitir a los usuarios de Hadoop enfocarse más en analizar todos los conjuntos de datos y dedicar menos tiempo en construir los programas MapReduce. Tal como su nombre lo indica, al igual que cualquier cerdo que come cualquier cosa, el lenguaje Pig Latin fue diseñado para manejar cualquier tipo de datos, y Pig es el ambiente de ejecución donde estos programas son ejecutados, de manera muy similar a la relación entre la máquina virtual de Java y una aplicación Java. Zookeeper es otro proyecto de código abierto de Apache.
que provee de una infraestructura centralizada y de servicios que pueden ser utilizados por aplicaciones para asegurarse de que los procesos a través de un clúster sean serializados o sincronizados. Internamente en Zookeeper, una aplicación puede crear un archivo que se persiste en memoria en los servidores Zookeeper llamado znode. Este archivo znode puede ser actualizado por cualquier nodo en el clúster y cualquier nodo puede registrar que se ha informado de los cambios ocurridos en ese znode. Es decir, un servidor puede ser configurado para vigilar un znode en particular. De este modo, las aplicaciones pueden sincronizar sus procesos a través de un clúster distribuido, actualizando sus estatus en cada znode, el cual informará al resto del clúster sobre el estatus correspondiente de algún nodo en específico. Como podrá observar más allá de Hadoop, una plataforma de Big Data consiste de todo un ecosistema de proyectos que en conjunto permiten simplificar, administrar, coordinar y analizar grandes volúmenes de información. Los científicos e investigadores han analizado datos desde hace ya mucho tiempo. Lo que ahora representa el gran reto es la escala en la que estos son generados. Esta explosión de grandes datos está transformando la manera en que se conduce una investigación, adquiriendo habilidades en el uso de Big Data para resolver problemas complejos relacionados con el descubrimiento científico, investigación ambiental y biomédica, educación, salud, seguridad nacional, entre otros. De entre los proyectos que se pueden mencionar donde se ha llevado a cabo el uso de una solución de Big Data se encuentran el Language Interaction and Computation Laboratory, en conjunto con la Universidad de Trento, en Italia. Son un grupo de investigadores cuyo interés es el estudio de la comunicación verbal y no verbal, tanto con métodos computacionales como cognitivos. El Lineberger Comprehensive Cancer Center Bioinformatics Group utiliza Hadoop y Archibase para analizar datos producidos por los investigadores del proyecto The Cancer Genome Atlas para soportar las investigaciones relacionadas con el cáncer. Con la capacidad de generar toda esta información valiosa de diferentes sistemas, las empresas y los gobiernos están lidiando con el problema de analizar los datos para dos propósitos importantes: ser capaces de detectar y responder a los acontecimientos actuales de una manera oportuna, y para poder utilizar las predicciones del aprendizaje histórico. Esta situación requiere del análisis tanto de datos en movimiento, datos actuales, como de datos en reposo, datos históricos, que son representados a diferentes y enormes volúmenes, variedades y velocidades. La naturaleza de la información hoy es diferente a la información en el pasado, debido a la abundancia de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres, médicos, imágenes, etc. en nuestras vidas. Los datos generados a partir de estos elementos serán dentro de poco el segmento más grande de toda la información disponible. El uso de Big Data ha ayudado a los investigadores a descubrir cosas que les podrían haber tomado años en descubrir por sí mismos sin el uso de estas herramientas. Debido a la velocidad del análisis, es posible que el analista de datos pueda cambiar sus ideas basándose en el resultado obtenido y retrabajar el procedimiento y una y otra vez hasta encontrar el verdadero valor al que se está tratando de llegar. Implementar una solución alrededor de Big Data implica de la integración de diversos componentes y proyectos que en conjunto forman el ecosistema necesario para analizar grandes cantidades de datos. Somos ADDKW. Suscríbase a nuestro portal de http://addkw o pide información a service@addkw.com.